La de los ojos. Toma como 5, no habíamos grabado. Entonces, nada, chicos, bienvenido a un nuevo video en el canal. Súper improvisado, acabo de salir porque pasaron cosas muy... Muy interesantes. Sí, pasaron cosas muy bacanas ahorita. Y claro, veníamos hablando de eso y es como, wow, qué lindo porque cuando tú aprendes a identificar, como autoconocerte literalmente, reconoces que no hay casualidades, literalmente como la vida orquesta todo para el bien de tu evolución y justamente es que te va a poner esas situaciones en las cuales todavía hay una percepción errada, como todavía hay una percepción diminuta de ti mismo y donde tú tienes que trabajar y justamente eso se ve reflejado justamente con esa ley de reciprocidad en la cual tú te sientes atraído a las personas que te van a generar conflicto. Obviamente hay muchas cosas en común, se van a poder llevar muy bien, se pueden querer, bueno, pero hay una atracción desde la carencia cuando es inconsciente, entonces cuando tú lo aprendes a reconocer es súper bonito. Y bueno, obviamente ahorita era porque estamos en el gimnasio, yo me estoy quedando, ahorita estoy viviendo en otro lugar y estamos entrenando, estoy viviendo cerca de Jess, por eso entonces ahora estamos entrenando juntos. Y hay un patrón que a mí siempre me ha pasado con el tema de las mujeres, con el tema de las parejas, obviamente, que es al final las personas a las que me siento atraído. Y es justamente cómo, independientemente que tú cambies de ciudad, cambies de gimnasio, cambies de barrio, cambies de amistades, siempre vas a repetir los mismos patrones porque como son inconscientes, de ahí viene el que tú te hagas consciente, ¿no? El ser consciente es de darse cuenta de cómo tú has repetido durante toda tu vida ciertos patrones y que realmente no has elegido, o sea, tú no tienes poder de elección porque es un automatismo, estás toda la vida repitiendo el mismo tipo de amistades o el mismo tipo de pareja, te sientes atraído a ese mismo tipo y el ser consciente es autoconocerte a ti mismo y darte cuenta que siempre has elegido lo mismo para que puedas tener esa opción de elegir de una forma diferente. O sea, casi siempre elegimos desde la carencia, desde un vacío, desde un trauma. Entonces nos llama la atención cierto tipo de personas. Entonces, claro, Camilo, digamos que a lo largo de la vida o en este proceso de autoconocimiento, se ha dado cuenta que tiene una atracción a cierto tipo de mujeres, ¿no? Y eso se me revela mucho en el gimnasio. En el gimnasio se me mueve mucha energía porque es como uno de los lugares donde más frecuento, ¿no? Yo casi que entreno toda la vida, entonces, claro, en esos lugares es donde se suele mover mucho. Y ya lo habíamos hablado en un momento, ¿no? Como que Camilo tiene una energía mucho de deseo. O sea, yo un día me comencé a dar cuenta, cuando comencé a observar ese patrón de las personas que me gustaban, comencé a ver la intención. De ahí viene que tú te des cuenta la intención desde donde haces las cosas. Entonces yo comencé a darme cuenta o a observar qué sentía yo con respecto a las personas que me gustaban, ¿no? Esas personas que me llamaban la atención. Y me daba cuenta que el patrón siempre era que eran personas que eran muy el centro de atención, ¿no? Ese tipo de mujeres que, Llaman la que atención. llaman la atención, sí que por donde caminan todo el mundo voltea a ver. Cuando yo comencé a darme cuenta de esa energía de desespero de querer ser visto, me di cuenta que, claro, no era que a mí me gustara como tal la persona, obviamente eran mujeres súper lindas, son mujeres que, Generalmente son mujeres que son físicamente muy bonitas. sí, súper O sea, bonitas. no es solamente como una mujer que llame la atención, porque pues muchas mujeres pueden llamar la atención, pero es esa mujer que en verdad pues, bueno, que también a mí me parece físicamente Sí, bonita. obviamente es como si tuviéramos el mismo gusto. Jessica y yo, siempre las mujeres que a mí me gustan, ella también le parecen También súper me gustan, ¿no? atractivas. También se siente atraída a ella. Pero claro, cuando yo observé todo eso, me di cuenta que lo que había era un desespero por no ser visto. Entonces, claro, cuando tú eres inconsciente vas a decir, vas a buscar, o en el caso mío, yo lo que hacía era buscar llamar la atención de esa persona. Si de ahí viene ese personaje donde tú crees que esa persona te gusta, pero realmente lo que te gusta es que primero es una persona que llama mucho la atención y lo que a ti, la intención que había detrás de mí, era el desespero a no ser visto, ¿sí? Y esa raíz, Y lo que tú también buscas detrás de eso es eso.
que es causar la atención en más personas por el simple hecho de estar con esa persona. Entonces, claro, cuando tú te das cuenta que esto es natural, es primero darte cuenta que la mayoría de la humanidad vive en un estado de insuficiencia y carencia con ellos mismos. Hay algo de lo que carecen y lo buscan en el mundo exterior. En el caso de las mujeres, ese estado, ese estado de insuficiencia se ve reflejado con el buscar atención, ¿no? El necesitar ser el centro de atención, el O buscar... necesitar ser más bonita para llamar la atención. Exacto, tú vas a querer hacerlo. Entonces, en el caso de eso, vas a buscar tener más dinero, o ser más lindo, o hacer ciertas actividades, porque lo que buscas es ser ese centro de atención, ¿no? En este caso, un día observándolo, o sea, primero reconocí cómo era ese patrón, era muy fuerte en mí, cómo literalmente a mí me llamaban la atención, eran las mujeres imposibles, pero realmente lo que era detrás de ese gustarme personas imposibles era justamente que eran personas que no eran accesibles a todo el mundo y que si yo lograba conectar con ese tipo de mujer, yo iba a ser el centro de atención de muchas personas, de muchos hombres. En el caso de, es como una competencia, una comparación, ¿no? Las personas que tenemos esa adicción, ese estado de insuficiencia por medio de la atención, lo que pasa es eso, que estamos en un estado de comparación donde nos gusta la especialidad, queremos ser especiales, queremos ser vistos, entonces el miedo que hay es a no ser visto. Y obviamente es algo que se sana obviamente con el tiempo, pero si no lo observas, si tú no te autoconoces, vas a siempre a caer eso y siempre vas a justamente reafirmarlo por medio del mundo exterior. Entonces, claro, yo lo había visto ya hace un año, todavía esa energía se lleva trabajando mucho, pero hay dos puntos súper importantes y es justamente, primero, la honestidad, es reconocer que eres adicto a la negatividad, adicto a eso que te genera conflicto, que eres adicto a la atención y lo segundo es cómo tú te expones a la aversión de ese miedo, que es justamente, o cómo te llevas, cómo caminas hacia eso que te genera tanto miedo o conflicto, que en este caso es el ser invisible, ¿no? Digamos, en el caso de este patrón, tú lo que vas a querer es buscar todas las formas de llamar la atención, ¿no? Veo una persona, me siento atraído a esa persona y comienzo a sentir ese conflicto que es el que no me vea o querer llamar su atención, ¿no? Lo que normalmente hace la gente es caer en el patrón, es como siente ese conflicto, el ser invisible, vas a buscar todas las formas para no ser invisible, para ser visto. Eso viene justamente de pequeño, viene de muchos patrones, viene desde pequeño, normalmente viene del sexo opuesto, ¿no? Cuando tú observas, digamos, la relación que tienes con las mujeres y lo miras con respecto a tu madre, puedes que encuentres muchos patrones de eso, digamos, eso justamente cuando yo comencé a darme cuenta por qué tenía esa obsesión a llamar la atención, un día justamente observándolo me di cuenta que de mi hermano y yo, mi hermano era el hermano favorito. Espérate, eso. Que es que estaba reventado por el sol y ahí ya lo enfoco. Listo. Entre mi hermano y yo, Ya no me veo tan blanca. sí, sí. Entre mi hermano y yo, mi hermano era el hermano favorito. Que es normal, entonces, claro, la atención por parte de mi mamá siempre estaba en mi hermano y siempre tengo una imagen grabada que fue un día haberme ido de fiesta, de viaje o algo y llevaba como 5 días sin llegar a la casa y me acuerdo caer en esa, como en esa comprensión que era el que mi mamá no me había llamado y literalmente yo llegué y dije, parce, a mi mamá yo no le importo, yo me puedo haber muerto y mi mamá ni cuenta se daría. Es literalmente el cómo sentí, que no es real, obviamente mi mamá siempre estuvo presente, pero como hay una percepción errada, tú identificas eso, entonces es como el no tener atención de mi mamá siempre, como que ella estar muy pendiente de mi hermano, mi mamá era súper mamá, siempre estuvo pendiente, siempre me ha querido, no es verdad, obviamente había cierta preferencia, pero eso es natural en un humano, hay un hijo o hay una persona que siempre me va a querer más, ¿no? Tengo un amigo que más quiere, una pareja o lo que sea, donde yo voy a preferirlo, entonces en el caso de ella, sí era verdad que prefería a mi hermano, pero nunca fue una mala madre ni que no me pusiera atención, era la percepción que yo tenía, entonces claro, comienzo a repetir ese patrón en, en las parejas, que es, o en las personas que me atraen, es que siempre estoy buscando mujeres que no me ven para tener que llamar su atención. Si ves, es un patrón en el cual si tú no identificas que hay una búsqueda de atención y comienzas a renunciar a esa energía
de quererte, o sea, comienzas a hacer un trabajo de percibirte completo, sin ser visto, el no necesitar esa atención, vas a comenzar a conectar con personas, incluso que te pongan más atención o que te vean, porque al final es eso, vas a dejar de conectar o de sentirte atraído a esa energía de rechazo, ¿no? Es de no visto, de querer llamar la atención. Entonces, normalmente cuando yo llego, casi siempre es en los gimnasios, ¿no? Cuando llego a entrenar en un gimnasio nuevo, yo identifico cómo mi atención, mi energía se va siempre a ese tipo de mujer, o sea, siempre. Lo que tienes que darte cuenta es que normalmente como tú sostienes esa energía, eso se le llama que tiene una inercia, ¿no? Tiene mucha energía, tú has venido acumulando esa energía o reprimiendo esa energía durante 10, 20 años, entonces constantemente lo que hacemos es proyectar esa misma emoción, ese mismo trauma que se vivió en algún momento, lo vivimos proyectando en el mundo, pero es con el fin justamente de liberarlo. Pero como lo que solemos hacer es evitar ese conflicto, normalmente lo hacemos desde la inconsciencia, ¿no? No entendemos eso. Entonces, en estos días, llegamos al gimnasio, ya lo hemos hablado muchas veces, porque primer paso o parte muy importante es el tener tú con quién hablarlo, el tener tú con quién exponerlo. De ahí viene lo importante de tú tener un mentor, un terapeuta o literalmente alguien con quien ser auténtico, porque esa energía es una energía que tú normalmente reprimes y el solo hecho de exponerla, o sea, obviamente el tener a alguien que te guíe es muy importante, pero el primer paso es el liberar esa energía por medio de tú aceptarla. De ahí viene esa frase que dice, la verdad os hará libres, porque la naturaleza de nosotros es la represión, es el omitir, es el poner en el mundo exterior el conflicto y no darnos cuenta que eso lo sostenemos internamente. ¿Ibas a decir algo? Sí, que también en muchos momentos podemos no saber que tenemos eso, o sea, que en muchos momentos, o sea, creemos como que vamos así por la vida normal y atraemos patrones, situaciones muy repetitivas, pero no sabemos realmente qué es lo que tenemos que trabajar. Entonces, pues es muy bonito cuando pues uno también es guiado, ¿no? Porque pues de esa manera uno también puede reconocer que hay muchas cosas de las que uno tiene que trabajar y es en el día a día. Total, total. O sea, de ahí viene justamente esa importancia de permitirse ser guiado, porque al final, como vivimos, al final como vivimos proyectándolo en el mundo exterior, casi siempre vivimos viendo el conflicto afuera. Entonces, cuando yo me permito hablar con una persona y reconocer, o esa persona me permite, me muestra literalmente el desde dónde, desde qué nivel de conciencia, desde qué conflicto yo estoy experimentando, donde me genera conflicto la vida. O sea, es reconocer que todas esas situaciones que me generan perturbación, que me generan sufrimiento, vienen de una percepción errada con respecto al mundo. Yo tengo que corregir la percepción que tengo, esa percepción de carencia, para que se solucione el tema a nivel externo. Normalmente lo que vamos a querer es ir a cambiar todo afuera. Cambio de pareja, ¿no? Tengo un conflicto, Cambio de gimnasio. cambio de gimnasio, exacto, cambio de gimnasio, cambio de ciudad. Y lo que no me doy cuenta es que como son patrones y como es una proyección, de viene la manifestación, no es que tú controles y tú manifiestes, sino literalmente todo el tiempo la manifestación es una cualidad del ser, es una nueva cualidad de la conciencia. Todo lo que tú estás experimentando te pertenece, es una manifestación. Entonces, tú a través de reconocer el mundo y de a través de reconocer todo ese movimiento energético, en ese movimiento emocional que no te genera paz, es a través donde tú sabes, ahí es donde hay que trabajar. Justamente a través del conflicto es como Dios te muestra dónde debes poner atención, dónde aún no hay paz y dónde aún no eres libre, dónde hay una esclavitud con respecto al mundo. Entonces, claro, ya había identificado ese patrón de querer llamar la atención. Incluso en el gimnasio pasado, un día pasó una historia muy chistosa, que es cuando tú lo identificas y lo quieres trabajar, el ser te va a fortalecer más el conflicto. Entonces, claro, ahí vienen temas muy importantes. Uno, la aceptación, el reconocimiento de que hay una percepción errada, la intención de cambiar esa identidad. Porque claro, hay una identidad limitada y cuando tú reconoces que el problema no es afuera, sino te responsabilizas de él y el intencionar arreglarlo, muchas veces al principio va a generar mucho más conflicto. Y te va, exacto, te va a traer el opuesto. Te va a generar, claro, cuando tú quieres caminar hacia una identidad nueva, lo que te va a generar es más conflicto porque es justamente a través de eso que se va a liberar esa energía. O sea, hay mucha energía reprimida. Entonces, en el gimnasio pasado me pasó algo muy loco. Ahí fue como yo comencé a identificarlo hace un año.
Y yo lo llamé el pavo real porque yo me di cuenta que lo que yo quería cada vez que veía a cierta mujer, era una niña que se representaba, yo como usaba, o era la niña en la que yo proyectaba eso, yo quería llamar la atención. No. Entonces, claro, yo al observar, comenzar a darte cuenta, porque al final esto lo dice el curso de milagros, es tanto el mundo como tus hermanos son herramientas de autoconocimiento, es literalmente la forma en la que Dios hace que tú identifiques. Entonces, cuando tú aprendes a observarte, a autoconocerte por medio del mundo y eso que te genera conflicto, es cuando tú evolucionas en conciencia. Yo creo que es este marica. Entonces, claro, yo comienzo a darme cuenta que esa energía que yo sentía con esta persona era eso, no es que te guste, te desespera que esa mujer no te está ignorando. Yo sí dije, Llegó el almuerzo. No, me fui para la 100, cuando te llamé la primera, me fui para la 170, 172. ¿A Me qué? llegaba un pedido. Vamos a enviar la transferencia que termina Dale, acá. Gracias. Mi hermano, muchas gracias. Aquí las tengo. Entonces, cuando tú aprendes a autoconocerte por medio del mundo y de eso que te genera conflicto, es que tú evolucionas en conciencia. Entonces, claro, yo al observar en ese proceso de identificar qué era lo que pasaba, me di cuenta que lo que había detrás de eso era un desespero, un desespero es porque esa persona no me miraba. O sea, y lo que se siente es esa energía de querer llamar la atención. Entonces yo la veía y lo que quería era... Que te viera. Exacto, entonces voy a querer ir a montarme en la barra, voy a ir a entrenar al lado de ella, a cargar más peso, a hacer ruido, a mostrar cómo soy más fuerte. Y yo comencé a llamarlo el pavo real, porque literalmente era como esa energía que tienen los pavos reales, que es el llamar la atención, desplegar todo eso. Entonces, claro, te das cuenta que comienzas, claro, como te genera conflicto el no ser visto, tú lo que vas a hacer es caer en el patrón de llamar la atención, porque el miedo que tienes, porque todo lo que genera conflicto, el ego, todo lo que se basa en el ego es el miedo. Y hay un miedo con respecto a una identidad limitada con respecto a ti. Y en este caso, esa energía de llamar la atención es justamente el miedo a ser, a ser invisible, el miedo a no ser visto, que en el fondo es el miedo a no ser visto por mamá, ¿sí? Hay una percepción de que el amor yo lo recibía o que mamá me miraba y que yo sentía el amor de mamá era llamando la atención. Entonces posiblemente de pequeño el hacer daños y hacer cosas para llamar la atención de mamá era la forma en la que se percibe de que se recibe el amor. Entonces claro, se crea esa intención, entonces comienzas a replicarlo durante 10, 20, 30 años y siempre vas a necesitar esa energía de llamar a la atención, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso se ve muy reflejado en el tema de infidelidad. Cuando yo tuve parejas, observaba cómo siempre había un patrón y era el que a mí, yo sentía esa energía de que alguien me fascinaba, me encantaba, me gustaba demasiado. Pero cuando yo conectaba con esa mujer, cuando yo la conquistaba, de una se me bajaba la motivación, o sea, me dejaba de gustar. Y eso le pasa a muchos hombres, pues a muchas personas en general, eso también le pasa a muchas mujeres. Y es justamente porque hay una energía de llamar la atención. Entonces, claro, cuando ya tienes la atención de esa persona, es ese estado de insuficiencia que se ve con el dinero, con el físico, con las operaciones. ¿Qué es eso? Buscas, tienes un deseo porque algo te complete en el mundo exterior. Y como hay un estado de carencia, lo que sientes que te va a llenar es la atención, en este caso de esa persona. Cuando logras adquirir eso que te genera tanto conflicto o esa sensación de insuficiencia, que es el necesito la atención de esta persona, y sigue habiendo el vacío, pues tú vas a ser infiel porque ya vas a encontrar otra persona que no te ponga atención y vas a ir buscando atención, de atención en atención hasta que no sanes eso. Entonces, era algo que era repetitivo en mí, el que le conquistara mujeres y perdiera la motivación y buscara la atención en otra mujer. Entonces, claro, no surgía tener relaciones con casi nadie porque cuando conectaba con esa persona se buscaba. Entonces es muy bonito aprender a autoconocerte, reconocer que son patrones tuyos y sanarlos para que el día de mañana puedas tener una relación realmente consciente y amorosa y no sea una relación desde la carencia. Entonces, cuando yo comienzo a hacer ese proceso de sanar esa relación con esta persona, que también, ahí es donde entra la oración y es tu pedir auxilio. Con la persona del gimnasio. Exacto, entonces con la persona de ese gimnasio, hace un año,
comencé a conectar también mucho con la devoción, que es pedir auxilio, es no querer hacerlo tú solo. Es literalmente reconocer. Sin necesidad de que, o sea, sin necesidad de que haya una amistad o se hayan hablado antes o algo, simplemente es intencionar eso. Eso es a lo que Exacto. Cami como que está haciendo referencia de que sin importar que no haya pasado nada con esa persona, él ya está intencionando y haciendo la oración que va a explicar. Yo uso el medio, el mundo exterior, para evolucionar en conciencia. Entonces, claro, tú puedes sanar a través de alguien externamente sin necesidad de hablar con esa persona, porque tú sabes que eso que estás experimentando con esa persona, esos movimientos, en este caso, digamos, esa atracción, eso puede pasar también en medio de un conflicto. Si me despierta ira, si me despierta culpa, si me despierta miedo, yo no necesito ir a hablar con la persona a hacer nada. Reconozco a esa persona y lo que yo tengo que sanar es el papel que esa persona está representando en mi vida en ese momento. Entonces, claro, sin que esa chica lo supiera, yo usé a esa mujer para comenzar a trabajar justamente ese patrón de necesitar la atención en una mujer. Entonces, ahí viene algo muy importante, que es primero la identificación, la honestidad radical, que es justamente tú aceptar que eso que tú experimentas en el mundo realmente es un conflicto interno. Todo conflicto externo es justamente una proyección de un conflicto interno que hay que trabajar, una percepción que hay que sanar internamente. Entonces, y la siguiente parte es esa humildad donde reconoces que no hay que hacerlo solo. Ahí conectas con la oración y reconoces, pides al Espíritu Santo, que es esa conexión con Dios o directamente con Dios, que vendría siendo lo mismo, el que corrija tu mente. Y eso es lo que la gente malinterpreta, que es, normalmente la gente pide a Dios que corrija el mundo exterior, ¿no? Dios, dame una pareja que sea así, 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 así. No, reconoce que justamente esas personas con las que tú conectas son recíprocas con respecto a ese nivel de conciencia y esa percepción que tú tienes. Literalmente la persona perfecta, casi siempre hablamos de que Dios me está esperando para ponerme la persona indicada, y esto es falso. Siempre la persona que tú tienes al frente es la indicada, es la que tú mereces. Si tú lo que estás viendo enfrente, no te gusta, lo que tienes que cambiar no es allá afuera, tienes que cambiar algo internamente. Ya, es que el sol nos está dando re duro ahí en la cara, ya estoy sudando. Casi siempre lo que vivimos o sufrimos es porque el mundo exterior no se acomoda a las expectativas que tenemos. Cuando yo dejo de querer cambiar el mundo exterior y reconozco que justamente ese mundo exterior es una proyección de lo que sostengo internamente, en oración yo dejo de regatear con Dios. Literalmente David Hawking lo dice: deja de regatear con Dios, que es justamente el pedirle a Dios que cambie el mundo exterior. Deja de pedirle que te dé dinero, deja de pedirte que te dé parejas, deja de pedirte eso, porque eso es regatear con Dios, es querer convencer a Dios de que te dé algo que tú no te mereces, que tú no te mereces. Reconoce que todo lo que pasa en el mundo, todo lo que tú estás experimentando, es justamente una proyección interna. Y cuando tú pides en oración, tú lo que pides es un cambio de percepción. Es: Dios, ayúdame a sanar esto, ayúdame a dejar de querer buscar atención en el caso mío. Entonces, claro, yo comienzo a usar a esta chica y cuando veo esa energía, en vez de yo ir a llamar la atención, yo comienzo a sentir esa atención. Literalmente, yo me acuerdo tanto que lo hablaba y les decía, es como si yo hubiera un niño chiquito queriendo llamar la atención de mamá. Es como: mami, mírame. Literalmente permítete sentir esa energía de cómo no te ven y cómo sientes esa insuficiencia, y ora y pide para que Dios te permita ver con completud, que te permita darte cuenta que tú ya eres un ser completo, que no necesitas ser visto por nadie, que no necesitas ser valorado por nadie, necesitas es tú valorarte. Es justamente ese estado donde tú no te reconoces valioso y estás buscando en el mundo exterior a alguien que te dé esa validez que tú mismo no encuentras. Entonces, ese paso es el reconocer esa energía y orar y pedir y dejar que esa energía se... Lo que pasa es que la gente, cuando siente ese conflicto, lo que hace es reprimirlo, huir, evadir y no querer sentirlo. Entonces, ese paso es un paso de mucho coraje, que es mucha valentía, que es el exponerte tú a eso que te genera tanto conflicto para sanarlo. De ahí viene el que normalmente se habla de que normalmente la luz entra por la sombra. A través de eso que te genera conflicto, la sombra es aquello que llevamos reprimiendo por tanto tiempo,
es aquello que viene de un trauma o de una percepción errada, y la corrección viene a nivel interno para que se vea a nivel externo y tú puedas tener paz con respecto al mundo. Entonces, claro, ahí viene el chisme porque les cuento lo que pasó allá y lo que pasó ahora acá. Lo que pasó hoy. Lo que acabo de pasar, porque es demasiado perfecto, es demasiado lindo cuando tú reconoces eso. Literalmente, los milagros son la normalidad, solo que como desconocemos y no vivimos en presente, no nos damos cuenta de eso. Cuando yo comienzo a hacer ese trabajo de usar a esta niña para eso, y cada vez que ella pasaba por el frente, esa energía no era todo el tiempo. Hay días que tú la sientes muy fuerte, hay otros días que no. Entonces hay días que tienes esa energía de deseo demasiado fuerte, y ahí es donde es el momento de trabajar, es el momento de tú permitirte trascender esa negatividad. Entonces, claro, yo me acuerdo tanto un día que yo estaba viendo a esa niña y lo que hacía era orar mucho y le pedía a Dios que me ayudara a sanar esa energía de querer llamar la atención, que yo no tenía que estar buscando la atención en el mundo exterior, que me permitía ser invisible, que me permitía no ser visto por los demás y no ser el centro de atención, porque al final es eso, es una búsqueda de ser especial, de compararme, de querer ser visto. Entonces, claro, yo me acuerdo tanto que un día de esos, que yo estaba trabajando esta energía con esta persona, estoy haciendo ese tema de orar, o sea, creo que incluso era de los primeros días donde yo comencé a orar en el medio del gimnasio y a pedirle a Dios que me ayudara a trabajar y observar eso, y cosas que nunca pasan, ¿no? Esa nena, esa chica, se puso a entrenar en la máquina al lado. Entonces, ¿qué pasa? Comienza a tener esa energía de mucha ansiedad. Entonces, claro, yo como que yo veía y decía, qué loco, porque claro, cuando tú tienes esa intención de superar al principio, Dios te va a generar más conflicto y te va a poner esa situación. Te atrae lo opuesto. Te atrae eso opuesto, eso que te va a revelar esa sombra, ¿no? Esa niña comienza a entrenar acá al lado y yo comienzo a sentir más esa energía, entonces comienzo a orar y a seguir sintiendo esa energía. Y después de un momento, lo que hice fue cambiar de máquina, o sea, y volvió a pasar algo todo más loco, que fue esa nena ir a pedirme que compartiéramos la máquina. Lo que va a percibir, porque ahí viene esa carencia, ahí viene esa humildad, que es como esa inocencia. Sí, lo que el ego te va a decir es como, ella quiere entrenar contigo. El destino. Exacto. Mira cómo la vida nos está juntando porque es la pareja necesaria. Y claro, sí es muy probable que pase eso, pero no es porque sea esa persona, porque eso es lo que viene. Tú caes en el patrón. Entonces, el problema hubiera sido mío creer eso cuando yo reconozco que hay una energía negativa, el distraerme queriendo conquistar a esta mujer en vez de usar literalmente, o sea, yo voy a buscar ser visto, al hablarle, no sé qué. La oportunidad que Exacto. te está dando Dios. Es muy lindo porque en la mayoría lo que usamos es como si Dios nos estuviera poniendo esa persona que es el amor de nuestra vida. Y después nos damos cuenta que termina siendo, hay una frase que es muy bonita de una canción que dice, pudiste ser el amor de mi vida y terminaste siendo el amor de mi herida. Y es reconocer literalmente que si tú no sanas algo, todas las personas que tú tengas enfrente van a ser el amor de tu herida, porque tú los eliges desde la inconsciencia. Entonces, reconozco ese patrón y reconozco que literalmente ese tipo de mujer no es la mujer con la que yo quiero vivir. Entonces, en vez de caer en eso, reconozco por qué tengo tanta atracción y tengo que sanar primero esa atracción. Igual lo puedes hacer en medio de la relación, pero es que al final no hay necesidad siempre de caer en el patrón cuando tú lo estás viendo. Tú lo puedes sanar sin necesidad de eso, pero para eso hay que ser muy consciente. Entonces, ese día pasó porque todo el tiempo es como si tú sintieras que esa mujer estuviera andando al lado tuyo. Obviamente con esa mirando para otro lado, esa vaina, pero se sentía mucho y claro, yo comencé a sentir mucho conflicto, comencé a temblar, comencé a sentir cada vez más fuerte esa energía y obviamente yo lo que hice fue orar y trabajar esa energía. Y bueno, el caso fue que se usó mucho tiempo eso y ahorita pasó algo muy bonito porque hoy entrenando, yo creo que eso fue, esta historia que les conté fue hace un año, pues hoy, un año después, todavía se sigue trabajando mucho esa energía. Entonces, hace como 2 o 3 días entramos al gimnasio y estamos hablando, cuando yo veo una mujer y de una yo reconozco esa energía y reconozco ese patrón de una y esa emoción que es literalmente esa sensación de que me encanta, de que me vuelve loco, solo verla ya es energético, es que, y tu mente lo que va es justificar, me gusta por eso, güey, ni la conoces, literalmente yo ya sé dónde proyecto. Uno ya le pone la personalidad, sí. cómo piensa y es como... Eso es lo que sueles hacer. la conoces. Eso es lo que sueles hacer, justificar
Tu el, gusto. el caer en ese patrón, porque al final eres adicto, es eso, es reconocer que Tu somos, insuficiencia. somos adictos a esa insuficiencia y es como si tuvieras una cara conocida, es como quiero ir de cabeza ya, estás viendo esa percepción que tenías de mamá en este caso y quieres ir a caer, es el niño como si viera a la mamá. O sea, literalmente cuando tú aprendes a ver esto que es demasiado lindo, es como el niño desesperado y es, quiero que mi mamá está ahí, es como literalmente ese personaje donde se proyecta. Entonces, claro, yo apenas lo veo, la veo, siento el conflicto y claro, Jess reconoce mucho eso y ya sintió ese cambio de energía en mí de una vez y me sintió como tal vez esa sensación de nervios, esa sensación de que mire para otro lado y Es que ya estaba ahí, o sea, es que fue súper chistoso. como que se encuentran las miradas, ¿no? Porque ella estaba ahí, o sea, como que, no sé si ella llegó, o sea, Cami estaba al frente, como que estábamos hablando, y de una vez Ella él venía pasando. ella venía pasando, y él de una vez se puso así como, ay, como whatever, sí, como whatever tú, y yo como, pero... esa sensación de ¿pero por qué cambiar la haces energía eso? y además que yo cambio, o sea, ahí viene el personaje, ¿sí ves? Como son mujeres que son mucho la atención, de ahí viene el que normalmente la gente trate de no demostrar la atención. Yo ya reconocí porque fue el tipo de mujer que me gustó toda la vida y fue el tipo de mujer que yo conquisté toda la vida. Entonces tú te vuelves experto en llamar la atención en ese tipo de mujer. Y como es una mujer que es el centro de atención, tú lo que aparentas es que no te gusta. Entonces eres grosero. Yo soy alguien que siempre he sido muy amoroso y muy caballeroso con las niñas. Y cuando alguien me gusta o alguien me gustaba, lo que hacía era justamente todo lo contrario. Ser guache, ser montador, aparentar que no me gustaba, porque o sea, en la mente lo que se habla, digamos, entre hombres es como a esas niñas toca bajarles el sumo porque están muy arriba. Pero lo que hay es justamente esa estrategia donde tú te estás atrayendo Bajarles los zumos. Exacto. No, el zumo. Perdón, sí. Bajarle los humos, que es como se cree mucho y tú lo que tienes que hacer es sentir, pero al final es muy bonito porque cuando te das cuenta es un espejo, o sea, es probablemente que esa persona tiene esa misma carencia tuya que es necesitar atención y por eso de ahí viene que el mundo sea un espejo. Tú necesitas atención y te sientes atraído a otra persona que también busca atención. Entonces, claro, es súper bonito porque es como, yo no quiero ese tipo de persona, yo quiero una persona que sea auténtica, que no me busque desde la carencia, desde una herida, sino que literalmente sea una persona completa y para eso tengo que yo convertirme en alguien que sea completo, que yo no necesite a nadie, que sea una elección desde el amor, sea una elección literalmente desde la completud, que no sean dos personas que se necesiten porque va a generar mucho conflicto, igual va a pasar, pero que se pueda ser consciente, que se pueda hacer paz, que se pueda habitar la paz y que se pueda literalmente ser honesto y auténtico. Entonces, claro, yo veo esa energía y ella de una vez me dice, ¿por qué cambiaste? ¿Por qué te pusiste nervioso? No sé qué. Entonces, claro, comenzamos a hablar de eso y le dije, No, yo te dije como, pedazo, no te pongas nervioso, o sea, como pues, sí. entonces yo le dije, es que ella es ese tipo de mujer que es esa niña que yo siempre me aparece en todos lados, que me mueve mucho. Entonces, claro, y yo ahí le comienzo a contar, es esa honestidad súper bonito, porque tú no estás negándolo, al contrario, cuando tú lo vives aceptando, O sea, no. vives pillando al ego Sí, constantemente. pero tú estás, obviamente, pero no estás siendo honesto con ella. O sea, con la niña al frente Pero- no estás siendo auténtico. Pues sí, pero porque es que yo no tengo que, o sea, no me voy a ir, no le decir, hola, ¿cómo No, estás? pues obvio no, Por eso obvio mismo, no. o sea, es que además es algo automático, entonces claro, cuando pasa eso, de ahí viene el que actuemos constantemente desde la inconsciencia, ¿no? Es literalmente una reactividad. Tú ves el patrón, aparece el trauma, tu mente vuelve a un patrón del pasado y tú reaccionas desde la emoción. Entonces ya hay un patrón en el cual tú eres reactivo. Entonces, claro, estoy ahí normal y de un momento a otro cambia el personaje y cambia la energía. Y ella se dio cuenta y es como, ¿por qué cambias? Entonces, claro, yo ahí comienzo a hablarlo, que es que es esa energía. Entonces, claro, como veo esa mujer que me llama y veo esa necesidad de llamar la atención, de una cambia mi energía como al creído, al pavo real, al no pongo atención, a ser mal mirado. Pero son patrones que vienen justamente de algo que se ha aprendido, es una evidencia aprendida de cómo tú llamabas la atención de esa persona. Entonces ya sabes y creas un personaje, no es honesto. Yo no soy de esa forma realmente. Yo no busco constantemente ser así. Es un patrón cuando entro en mi estado egoico. Entonces, claro, cuando yo estoy en conflicto, cuando no estoy en paz,
no soy auténtico y eso es lo que hago. Comienzo a convertir en un personaje que es el mal mirado cuando yo vivo cagado de la risa, vivo sonriendo, vivo siendo muy amoroso, vivo siendo muy atento con las mujeres y ahí cambia el personaje por querer llamar la atención. Entonces eso lo vimos el otro día y hoy ¿qué pasó? Hace 2 días estuve entrenando, Jessica no estaba y vi y pasaba esa energía, entonces yo comienzo a trabajarla. Ahora uso esta niña para liberar esa energía. Y hoy, pues pasó, ¿no? Estamos entrenando y llega ella. Entonces yo comienzo a contarle a Jessica cómo comienzo a sentir hoy esa energía muy fuerte, porque es claro, ya puede estar ahí, no todos los días se está moviendo igual, pero hoy estaba súper fuerte esa energía. Entonces yo me daba cuenta que yo estaba entrenando y cómo mi cabeza se va y se va y se va. Entonces yo le decía, mira, es muy loco porque claro, cuando tú comienzas a observarlo, yo lo que estoy yendo es mirando, pero estoy tratando se siente esa sensación de carencia, no es tan fuerte como antes, pero sigue habiendo. Entonces claro, de ahí viene que se diga que esa energía tiene inercia. Tú la has reprimido por 10 años y eso no se sana de la noche a la mañana. Eso no se sana con una terapia. Eso no se sana con una sesión. Eso se sana... Con un retiro. Con un retiro ni con nada. Es que justamente la gente cree, la persona cree que esto se sana con intermitencia, ¿no? Entonces voy a una sesión cada mes. No. El trabajo es todos los días. El taller es todos los días. La terapia es todos los días. No con tu terapeuta, sino tú en el mundo. Cuando reconoces ese patrón, tú sales todos los días a reafirmar esa nueva identidad de lo que te quieres convertir, es reconocer que la vida que tú tienes es de esa identidad que tú sostienes, ese nivel de conciencia que sostienes, eso que llevas reprimido. Y sales todos los días con la intención de convertirte en esa nueva persona. En el caso de Camilo, es una persona que no necesite llamar la atención y eso es aceptando ser invisible, aceptando no ser especial. Entonces, yo comienzo a darme cuenta de eso y en un momento voy y me acerco a ella y le comienzo a hablar porque eso es lo bonito. Una cosa es que tú lo reconozcas, pero cuando tú se lo cuentas a alguien más es mucho más poderoso. Cuando tú se lo cuentas a alguien más es mucho más poderoso porque tú estás exponiendo en evidencia tu conflicto y es sanador. Eso de exponerlo, de ahí que sí sea bonito tener a alguien con quien guiarte, porque el ser honesto, el no reprimirlo, ayuda a sanar. Entonces mi trabajo hoy en día es todo el tiempo exponer, mostrarme vulnerable y mostrar todo el tiempo cuando yo entro en ese estado egoico. Entonces me acerco y le digo, princesa, qué loco, tengo muy fuertes energías, muy loco, estoy allá entrenando y no puedo dejar de ver a esta niña y la veo y es como me encanta, los ojos, la cara, todo es súper lindo y claro, comienzo a orar y comienzo a decirle, estoy allá y estoy orando, le estoy diciendo a Dios que me ayude a sentirme completo, que me ayude a verme con los ojos del amor, con los ojos de la completud, que me ayude a verme como Dios me ve a mí, que es literalmente completo, no carente, no necesitando algo en el mundo exterior, ¿sí? Entonces hablamos de ese tema, obviamente yo lo comienzo a trabajar a nivel interno, pero ahí viene lo que pasó. Si quieres sigue contando tú para que... No, pues, o sea, que después de eso salimos y nos estábamos tomando una proteína y todo eso, y como que ya nos íbamos a ir, y yo le digo a Cami como, ay, no, espérate, o sea... Nunca nos habíamos devuelto al baño, o sea, primero nunca habíamos tomado proteína, nunca, muchas cosas, de ahí vienen las sincronicidades, súper lindo. Haces cosas o pasan cosas que tú ni siquiera controlas. De ahí viene que tú no controlas la vida, ese es el sufrimiento que generas. Es creer que tú eres el hacedor de la vida. El ego no confía en Dios y constantemente busca suplantar a Dios por medio del control. Por eso necesitamos tanto control y le tenemos tanta aversión a la incertidumbre que es estar buscando proyectarnos en el futuro. Cuando tú aprendes a observar los milagros que pasan constantemente, que es la perfección de la vida y que tú no controlas la vida, tú te das cuenta que tú haces cosas que ni siquiera puedes controlar muchas veces y que se dan para que se genere una situación en el segundo. O sea, cuando tú te das cuenta de esa sincronicidad donde se conecta algo en cuestión de milésimas y que por 1 o 2 segundos algo no hubiera pasado, dices, qué lindo cómo es de perfecta la vida y te das cuenta lo que te muestra constantemente Dios. Entonces, claro, cuenta. Claro, entonces, pues es que en verdad, ahorita yo le decía a Camilo, es que de verdad eso no hubiera pasado si no hubiéramos hecho absolutamente los milésimas de pasos que hicimos. Nos tomamos la proteína y nos sentamos. O sea, nos sentamos y ya después, nada, no la acabamos. La señora de hecho cerró pues el lugar de las proteínas y todo. Y yo estaba sintiendo como que quería ir al baño, pero llegué y dije, ¿cómo será que ahorita cuando llegue a la casa o antes? Y salimos
o sea, no es que nos hubiéramos dado toda la vuelta, no, pero sí salimos ya del gimnasio afuera y cuando le digo a Cami como, Devolvámonos. devolvámonos y entramos al baño, ¿te parece? Y él como, sí, dale, de una. Nos devolvemos y fue como, en verdad, nada hubiera podido pasar y en verdad ahí uno se da cuenta de que las coincidencias no existen. O sea, en verdad, nada es casualidad. O sea, de verdad ahí es como que cuando la gente dice, o dicen muchas personas como que nosotros somos los títeres de Dios, porque realmente se vio y se sintió de esa manera. Entonces, nos estamos devolviendo, literalmente salimos hasta la calle, me dice, no, devolvamos para el baño, le dije, dale de una. Nos devolvemos, nunca nos habíamos devuelto al baño, nunca habíamos consumido la proteína ahí, fue como que, oye, probemos la proteína acá, nos sentamos en el piso a recibir el sol, hicimos muchas cosas, normalmente las veces que hemos estado salimos de una y nos vamos. Y de hecho también ni siquiera yo estaba, ni me acordaba de ella. O sea, tú pensabas en algún No, momento cero, de yo no ella. estaba No, pensando en no. ella. O sea, cuando estaba en el gimnasio estuvimos hablando, pero claro, yo le dije, hoy siento muy fuerte esa energía y es súper bonito porque Estiramos. y O sea, hicimos un montón de cosas y estuvimos mucho más tiempo. ¿Qué pasa? Y viene algo súper lindo porque es que es cuestión de 1 o 2 segundos, no hubieran, es que fue segundos, 1 o 2 segundos no hubieran permitido que hubiera pasado lo que pasó. Vamos entrando al gimnasio y Jessica va primero. Cuando literalmente Jessica va pasando, la vemos a ella salir. la entrada y la salida son dos cositas súper estrechas en No, donde creo que en ese momento había alguien en la puerta. En la puerta, Entonces, sí. claro, no es que la puerta hubiera sido pequeña, sino en ese momento, miren todo el montón de sincronicidades. No, todo. Va Jessica adelante además. Hay una persona en la puerta, entonces solo puede pasar una persona a la vez. O sea, no es como que entran y salen 2 personas al lado, sino está una persona acá, Jessica va entrando y apenas yo veo que Jessica va entrando, va saliendo ella. Entonces, claro, Jessica la ve, pues la vemos al tiempo, y es que yo no la había podido ver bien. porque Jessica no ve Porque lejos. yo no veo de lejos. O sea, Ento- por ejemplo, acá yo no es que me vea perfecto, Sí, sí, como sí. no, solamente. Y hoy yo pensaba como, ay, pues sería agradable, pues verla, sí, cómo se ve Sí, físicamente. solo ella ¿no? escuchaba Pues, que me encantaba, obviamente, porque estaba lejos y yo le decía, me fascina, y o sea, me cuando parece yo la, muy linda. y justamente, pues va saliendo y yo, ¡ah! Y la ve- Marica, no puedo la ve creerlo, como la así. veo así, y yo, Dios mío, y dije, qué bonita es, o sea, me pareció súper bonita, Pero- y obviamente quien iba detrás mío, pues era Cami, entonces no. Pero entonces es muy bonito porque además estoy seguro que los dos pensamos lo mismo apenas la vimos, que es como como cuando en esas No lo puedo películas, creer. como cuando en esas películas se para el tiempo y uno se vuelve el narrador, ¿no? Es como que uno dice, no puedo creer la perfección de la puta vida, o sea, nos vamos a encontrar con ella Qué perfecto frente a es frente, ¿no? todo, Es como o sea. que tú dices, el día que estoy hablando de ella, estamos hablando de esa energía y de cómo genera ese conflicto y cómo hay que trabajar eso. Y se genera esa situación donde nos encontremos uno a uno frente a frente. Entonces pasa Jessica y además sentí esa energía de como que Jessica arranca y se va, como de trabaje lo que tiene que trabajar porque la vida se lo está poniendo, es como que me dejó solo. Es que, o sea, fue súper claro. Dios fue como, a ver, mijitos, ustedes no se van a ir así como así, no vengan y hacen su trabajo aquí hoy. Es como, bueno. Y entonces, Bueno. entonces, claro, yo apenas veo eso y digo, ay, qué gonorrea. O sea, literalmente se siente como el que, ¿por qué me haces esto? O sea, obviamente lo mandaste tú, obviamente generaste esto. Es como cuando tú le dices, tú cuando hablas con Dios es muy lindo porque en vez de, ya no te genera conflicto, sino es como que tú dices, qué chistoso, ¿no? Es como cuando, No, como es cuando tú que- le dices a tu mejor amigo, qué gonorrea, cómo me pusiste en esta situación. O sea, estás dándote cuenta que me está moviendo mucho esta Pero- mujer y me juntas con ella. Pero es que literalmente es eso. Diosito es diciendo, te estoy escuchando. ¿Quieres sanarlo? Te estoy escuchando. Te voy a ¿Quieres poner la sanarlo? situación. Venga, Esos son los milagros, ¿sí venga. ves? Esos son los milagros. Eso obviamente se ve en otros lados en forma de una quiebra, en forma de una pérdida, en forma de que te rayen el carro. Todos esos conflictos se los pone Dios para que los Que tu trabajes. pareja te sea infiel. Para que tu pareja te sea infiel. Todo eso te lo muestra, pero como vivimos en un constante estado de insuficiencia, de inconsciencia, que es que actuamos constantemente desde el automatismo, no nos damos cuenta de eso. Entonces, parce, pasa algo además de que como yo me pongo nervioso, Jessica va, pasa, y yo en vez de dejarle pasar a ella, voy a dar el paso como a pasar primero que ella. Y los dos, ¿Cómo no? y ella da el paso ella también. Entonces, además quedamos así de frente como que eso que te frenas. Y claro, cuando tú te das cuenta, tú sientes esa sensación de muchos nervios, de no saber cómo actuar, lo que te digo. En otro momento donde ella
haya un segundo antes, ella sale, yo entro y no pasa nada. No, literalmente hubo ese momento del frenarnos, del verla así además de cerca y literalmente solo en mi mente decir como es perfecta, es hermosa, literalmente es como estar enamorado, literalmente. Pero es loco porque al final tú sabes que es una adicción, es un deseo que hay por otros patrones. Entonces, claro, es como que frenamos así y le digo, sigue, obviamente cagado el susto, y ella me dice, gracias, y sale. No, parce, obviamente entramos al baño, los dos decíamos que gonorrea, yo nervioso, sudando, yo decía, se me movió todo, qué loco, que no sé qué. Entramos al baño y estamos hablando todo el tiempo de lo perfecta que es la vida, cómo había pasado todo esto en cuestión de segundos y tan perfecto. Como las casualidades no existen. Parce, íbamos saliendo, o sea, yo entré al baño, estuvimos mucho tiempo adentro. Y dijimos, o sea, pues que vamos a pensar que ella sigue ahí, Ella- o sea. Relativamente ya se había ido, ¿no? En la mente. Pues vamos saliendo y estamos hablando todo el tiempo de esto y vuelve a pasar a otra todavía más fuerte, que es que yo no me doy cuenta que ella tiene una moto y está montada en O la sea, moto no con el sabíamos. casco, pues tenía el casco puesto, entonces claro, yo voy hablando de ella, así hablando como estoy hablando acá, pasando por la valla, cuando estamos a la valla nos damos cuenta que estoy al lado de ella. O sea, si se me había movido más la energía antes, fue súper loco porque es esa energía de Cami se quedó privado, se puso súper súper nervioso, rojo. súper nervioso. O sea, Porque generalmente él no se pone rojo, o sea, él no se pone rojo. Sí, y yo se no soy puso penoso. así, como que se le subió toda la sangre hasta acá. No, porque, claro, obviamente, claro, y ahí lo bonito, cuando tú aprendes a observar, te das cuenta, claro, ¿qué pasó? Como tú tienes que aparentar no llamar la atención, acabaste de quedar en evidencia y estás hablando de cómo te encanta y de cómo acabó de pasar y no sé qué. Y literalmente ella escuchó todo, o sea, literalmente todo el conflicto que se podía armar dentro de mí se armó. Y es súper lindo porque cuando tú te das cuenta de eso, tú ya no luchas contra la vida, es literalmente eso. Tú literalmente te das cuenta que la vida te está poniendo las situaciones al frente para que tú estés en un estado de paz. Y es justamente eso, la invitación que yo te hago es, eso es lo que trabajamos hoy en los procesos uno a uno, eso lo hemos trabajado con Jessica, eso yo lo trabajo con toda la gente que yo guío, a través de la charla y de identificar todos esos lugares que te generan conflicto en relaciones, cosas tan simples como esta, es cuando tú vas a trabajar, qué te generó conflicto en el trabajo, qué te generó conflicto en la calle, en pasando la calle, manejando, qué te genera conflicto con tu familia. Todo ese tipo de cosas tienen información que normalmente nadie la podemos ver y a través justamente de ese autoconocimiento es que tú puedes sanar y ser libre y ser completo. Literalmente ese estado de abundancia, Eckhart Tolle lo define o Jesús lo definía no como un estado de abundancia, sino como un estado de plenitud de la vida. Es cuando tú a nivel interno ya te crees completo, te sientes completo y lo que vives en el mundo es desde el desapego, que es tú eliges vivir la riqueza, tú eliges tener una operación para verte más lindo, pero no es de la necesidad. Tú escoges una persona porque te atrae y no porque la necesitas. Y si tú eres un ser completo, vas a atraer otras personas que también sean personas completas. Y sobre todo, como tienes esa intención de evolucionar en conciencia, vas a ser alguien consciente que te vas a permitir hablar eso con una pareja y la siguiente pareja con la que conectes puede que te genere conflicto porque te lo va a generar, porque al final nos vinimos a vivir esto toda la vida, pero a trabajarlo y a que te genere menos conflicto. Y yo le decía a Jessica, qué lindo es cuando si tú te permites ser vulnerable, en el caso de yo conectar con una pareja la próxima vez, si se da con, digamos, ejemplo, que por cosas de la vida sea esta mujer, qué bonito poder uno ser honesto, ser auténtico y decirle a la persona, tengo mucho esta energía de querer llamar la atención. Y qué bonito es que yo pueda estar entrenando con mi pareja y decirle, amor, tengo mucha energía con esta mujer, me está llamando mucho la atención, querer llamar la atención de ella. Y que esa persona entienda que no soy yo y que justamente el permitirme ser honesto con mi pareja es permitirme ser vulnerable y mostrarme mi parte imperfecta, pero es como el, mira, tengo esta energía de llamar la atención, pero elijo quedarme contigo. O sea, yo no voy a ir a llamar la atención allá, poder usar tu pareja y entre los dos usarse para evolucionar en conciencia y eso parte de la honestidad a través de eso, pero eso tú no lo puedes hacer si no te conoces. Siempre vas a seguir teniendo conflicto con el mundo exterior. Entonces la invitación es justamente a que conectes con alguien. Yo estoy acá abierto justamente para ayudarte en este proceso de autoconocimiento. Si tienes interés, conéctame, escríbame. Aquí dejo todos los datos en la parte de abajo del canal para que me conectes en mi canal, para que me escribas a WhatsApp, para que me preguntes cómo guío estos procesos. Y bueno, te doy toda la información.
¿Vas a contar algo? No, ya tienen al mejor tutor, ¿Viste? maestro, Y para ahí lo bonito. para que sean auténticos. Ahí es lo bonito, si tienes que conectar con un maestro, independientemente que Y sea con una persona que no te va a juzgar en absolutamente nada porque es una persona que ha transitado mucho su sombra. Entonces, pues nada, qué bonito es que podamos ser guiados de personas que realmente nos van a reconocer y van a validar absolutamente todo nuestra visión, pero también nos van a decir cómo trabaja en eso. y yo siento que, digamos, la forma en que tú puedes conectar con un mentor, no diciendo que yo soy el mejor al final, es justamente Eres eso. el mejor. Puedo ser el mejor para ti, literalmente. O sea, si tú conectas conmigo, soy el mejor para ti porque te va a conectar la información que yo comparto, pero sobre todo, El y- mejor de la TAM. independientemente de eso, es darte cuenta que hay gente que se muestre real, que se muestre su imperfección. Eso suele pasar mucho en el mundo de la conciencia. Tratan de sostener un personaje y no. Justamente yo hoy guío a través de mostrarme de que yo eso que enseño es justamente lo que estoy trabajando, que sí ha trascendido mucho esa energía y justamente por eso me permito guiar, pero todavía yo no me muestro como un ser completo, sí, como un ser perfecto, me muestro como un ser que acepta esa parte imperfecta, esa parte humana y la abrazo y a través de eso guío. Entonces, obviamente sé que esto les va a servir mucho, entonces, nada, me escribes cualquier cosa y bueno, nos vemos en otro video. Bye.